Buenas tardes. Muy lamentable los acontecimientos que se presenciaron en el día de ayer en la parte frontal del Congreso, del edificio del Congreso Nacional, donde seguidores del doctor Leonel Fernández, digamos a través de otras entidades, que estudiantes, que supuestas personas de la sociedad civil y diputados, pero eh, todos de el grupo del expresidente Leonel Fernández, que buscan pues impedir una reforma constitucional, a lo que tienen pleno derecho, y sus diputados a votar en contra de esa modificación si definitivamente es sometida. Pero con estas acciones no se logra otra cosa que no sea profundizar la división en el Partido de la Liberación Dominicana. Si a través de este tipo de cosas se persigue lograr la candidatura presidencial del PLD para el doctor Leonel Fernández, creo que el camino que están tomando es un camino que no es el camino correcto, porque los diputados tienen su escenario. El escenario de los diputados es el Congreso. Y si están o no de acuerdo con una propuesta, lo expresan en el Congreso. Y si, como dicen, tienen una mayoría que no está de acuerdo con una reforma constitucional, lo expresan en el Congreso. Si no se ha hecho nada por encima de violar la voluntad de un Congreso, por ejemplo, o alterar el orden constitucional, no tiene justificación esta cuestión callejera, que contribuye a muy poco, y sobre todo este manejo que se observó en el día de ayer de irrespeto a las autoridades policiales, manoteos con los policías, por parte de diputados que saben que esos policías no lo van a agredir, porque esos policías saben lo que se juegan con agredir a un diputado. Además, probablemente esos diputados, aunque anduvieran vestidos de civiles, algunos tienen en sus escoltas militares y policías que pudieran tener rangos por encima de los policías que estaban actuando allí, salvo el caso de de los altos, de los altos oficiales. Entonces, hay varias cosas. Todo esto se plantea sobre la base de una supuesta defensa a la Constitución. Dicen que la Constitución no se toca, que la Constitución se respeta. Esa misma Constitución que en el año 2010 establecía que Leonel Fernández no podía volver nunca jamás a ser candidato presidencial. Entonces, esa Constitución que ellos sustentan o sostienen ahora que no se toca, Leonel la tocó para quitarse ese impedimento, que de paso también se lo quitaba a Hipólito Mejía. Es decir, él la tocó para habilitarse políticamente, aunque esa Constitución del 2010 también contiene muchos avances importantes, porque se aprovechó para una reforma más amplia, pero el motor de esa reforma fue tocarla en el aspecto de los límites que colocaba para que una persona que ya había agotado varios periodos como presidente no pudiera volver a hacerlo. Esa fue la razón de esa modificación constitucional del 2010. Luego, yo no puedo decir que el que pudiera hacer lo mismo que yo hice posteriormente es un dictador. No puedo decir eso, porque entonces yo tenía derecho a habilitarme, y ahí eso era un asunto democrático y yo buscaba consenso.
el otro no tiene derecho a habilitarse, porque si lo hace, está violando una constitución que yo toqué para habilitarme. Entonces, yo creo que ahí ese argumento de defensa de la Constitución es un poco precario. Lo que uno desea es un acuerdo entre las fuerzas del Partido de la Liberación Dominicana. No es verdad que usted puede imponer una candidatura contra viento y marea. Yo soy el candidato y punto, y por la fuerza todo el mundo tiene que aceptarme y yo me lo llevo todo por delante. La política también tiene un espacio importante para el entendimiento, para la negociación, para la concertación. Si ese espacio no se agota desde una posición de minoría, no puede intentar que habrá una imposición sobre la mayoría, porque eso prácticamente nadie lo acepta, nadie cede su fuerza así por así. Entonces, en principio, creo que fue correcta la medida de seguridad de proteger el edificio del Congreso, aunque después que ya se haya disuadido esto, porque quedó evidenciado que habían otros planes con este edificio, pues se adopten otras medidas. Ojalá que no volvamos a presenciar un espectáculo tan feo como ese, que no le suma absolutamente nada a nadie, y creo que los que más pierden son los que estaban pues encabezando esa actividad. Buenas tardes a todos.